Susana Díaz, la expresidenta de la Junta de Andalucía, ha protagonizado una intervención que ha generado gran revuelo y debate en la esfera política española, especialmente en el contexto de su intervención en el programa de Ana Rosa Quintana, uno de los espacios de mayor audiencia en la televisión matutina. Durante su participación en el programa, Díaz no ha dudado ni un segundo en lanzar una crítica feroz contra Irene Montero, la exministra de Igualdad del gobierno de Pedro Sánchez, en medio de un choque reciente y polémico entre ambas figuras, que ha sido ampliamente comentado en los medios de comunicación. Esta confrontación, que refleja las tensiones latentes dentro del seno de la izquierda española, ha sido interpretada como una manifestación de las profundas divisiones ideológicas que existen en el espectro político de izquierda, y que se han hecho cada vez más evidentes a medida que las diferencias entre el Partido Socialista y Podemos se intensifican. En este contexto, la intervención de Susana Díaz se presenta como una de las más contundentes en contra de Irene Montero, especialmente por el modo en que ha llevado a cabo su carrera política y por la forma en que se ha presentado públicamente. Durante su intervención, Susana Díaz aprovechó la ocasión para cuestionar abiertamente la carrera política de Irene Montero, algo que, según ella, ha estado marcado por la polarización y la confrontación constante. Díaz expresó, de manera clara y rotunda, que la actitud de Montero en la política no ha sido la de una persona interesada en la unificación o la reconciliación de los diferentes sectores de la sociedad española, sino que, por el contrario, ha preferido utilizar la confrontación y el enfrentamiento como herramientas principales para avanzar en su carrera política. En palabras de Díaz, Montero ha utilizado la división de los ciudadanos como una estrategia para movilizar a su base de apoyo, y en vez de actuar como una figura unificadora, ha fomentado la discordia y la polarización, alimentando un ambiente político cada vez más fragmentado. Su manera de estar en política es enfrentando a unos con otros, afirmó Susana Díaz con una contundencia que dejaba claro su desdén por la manera en la que la exministra de Igualdad ha manejado su influencia en la política española. Este ataque directo no solo refleja la tensión personal entre ambas, sino que también pone de manifiesto una crítica a la forma en que ciertos sectores de la política española han optado por avanzar mediante la división, en lugar de buscar consensos que permitan una mayor cohesión social y política. No es la primera vez que Susana Díaz se ve envuelta en críticas dentro de su propio partido y en la arena política en general. En su día, la expresidenta de la Junta de Andalucía fue duramente criticada y señalada desde diversos sectores de la política, especialmente desde el entorno de Podemos, partido con el que, en muchas ocasiones, ha mantenido serias diferencias. Díaz aprovechó su intervención para recordar cómo, en el pasado, se le acusó de formar parte de la casta, un término que se popularizó en el discurso de Podemos y que se utiliza para referirse a la élite política que, según los miembros del partido, está desconectada de las verdaderas necesidades del pueblo y por ende no representa sus intereses. Esta etiqueta fue aplicada por muchos de los miembros de Podemos a aquellos que, según su visión, formaban parte del sistema establecido, uno que ellos consideraban corrupto y alejado de las bases populares. Susana Díaz, al recordar esas acusaciones, quiso poner en evidencia cómo en su momento se le atacó por no ser lo suficientemente de izquierdas, y cómo algunos llegaron a acusarla de ser más afín a la derecha que a la izquierda. Me dijeron que no era de izquierdas, que era una tía de derechas metida en un partido de izquierdas, recordó Díaz, con un tono irónico y de cierta indignación, aludiendo a esas críticas que le fueron dirigidas en su época como dirigente del Partido Socialista. Esta acusación de no ser lo suficientemente de izquierda fue un tema recurrente en los discursos de los miembros de Podemos, y según Díaz, fue un ataque infundado que, lejos de desestabilizarla, le dio fuerzas para continuar con su trabajo y defender su visión política. Además, Díaz hizo hincapié en cómo estas mismas críticas que le fueron dirigidas en el pasado parecen haber quedado en el olvido ahora que los miembros de Podemos, en particular Irene Montero y su pareja, Pablo Iglesias, han adoptado comportamientos que ella considera completamente contradictorios con los principios que en su momento predicaban. Y la que ha terminado en Galapagar ha sido ella, los que han acabado en el casoplón han sido ellos, añadió Susana Díaz, con una clara intención de ridiculizar lo que ella ve como una contradicción flagrante por parte de aquellos que, en su momento, se presentaban como los defensores de la gente común y de las clases populares. Con esta afirmación, Díaz hacía alusión al polémico chalet adquirido por Irene Montero y Pablo Iglesias en la localidad de Galapagar, una compra que, para muchos, representó un claro contraste con las ideas de austeridad y proximidad al pueblo que ellos defendían en sus primeros años en la política. En su intervención, Susana Díaz no solo intentó ridiculizar las críticas que había recibido en su momento, sino que también quiso poner en evidencia lo que ella considera una hipocresía por parte de aquellos que, con el paso del tiempo, han caído los mismos vicios de los que tanto acusaban a sus adversarios. Esta crítica no solo se limita a un enfrentamiento personal entre Susana Díaz e Irene Montero, sino que también aborda un análisis más profundo sobre la evolución de la política española y las contradicciones internas que, según Díaz, existen dentro de los partidos de izquierda.
En sus palabras, lo que comenzó como una lucha por representar los intereses de las clases populares y los sectores más desfavorecidos de la sociedad española, ahora parece haberse transformado en una lucha por el poder y la supervivencia política, donde las antiguas acusaciones de formar parte de la élite y de estar desconectados de las preocupaciones del pueblo han quedado en segundo plano. Según Susana Díaz, las nuevas realidades que han surgido en la política española muestran una contradicción insoportable entre los ideales que, en su momento, defendían los miembros de Podemos y las actitudes que ahora adoptan al disfrutar de privilegios que antes repudiaban. Para Díaz, este comportamiento no solo muestra una falta de coherencia ideológica, sino también una falta de respeto hacia los votantes que confiaron en ellos y que, según ella, ahora se sienten defraudados por el giro hacia una política más elitista y desconectada de la realidad de la calle. En resumen, Susana Díaz ha utilizado esta intervención para arremeter no solo contra Irene Montero, sino también para reflexionar sobre la evolución de la política española y las contradicciones internas de la izquierda. A través de sus críticas, ha logrado resaltar lo que considera una hipocresía dentro de las filas de aquellos que, según ella, no solo no han cumplido con los principios que en su momento defendieron, sino que, por el contrario, han sucumbido a los mismos vicios de los que tanto acusaban a los demás. Susana Díaz, la expresidenta de la Junta de Andalucía, aprovechó su intervención en el programa de Ana Rosa Quintana para hacer una crítica contundente y profundamente reflexiva sobre la situación política actual en España, especialmente sobre la figura de Irene Montero, la exministra de Igualdad. Díaz, quien siempre ha sido una figura polémica en la política española, no dudó en poner sobre la mesa lo que considera los aspectos más negativos de la carrera política de Montero, especialmente durante su tiempo en el Ministerio de Igualdad. Según la expresidenta andaluza, Montero ha jugado un papel crucial en la generación de una atmósfera de división y enfrentamiento dentro de la sociedad española, una situación que, en su opinión, no hace más que perjudicar el bienestar social y político del país. Para Díaz, el estilo de política adoptado por la exministra de Igualdad no solo ha fraguado una polarización ideológica, sino que ha levantado muros entre los españoles, algo que considera totalmente inapropiado y dañino para la salud democrática de España. De acuerdo con Díaz, la política de confrontación de Irene Montero ha sido una de las principales responsables de sembrar discordia en lugar de fomentar el diálogo y la unidad. A lo largo de su intervención, Díaz subrayó cómo la exministra ha optado por crear trincheras y muros entre los españoles, lo que ella interpreta como un intento de dividir a la sociedad en lugar de promover un ambiente de consenso y colaboración. Para Susana Díaz, la política debería estar orientada a la construcción de puentes, no a la creación de barreras que solo sirven para aumentar el resentimiento entre diferentes grupos de la población. La expresidenta andaluza explicó con claridad que, en su opinión, la política debe centrarse en la búsqueda de soluciones para los problemas reales de los ciudadanos, no en la lucha constante entre ideologías opuestas. Este tipo de comportamientos no contribuyen al progreso de España, sentenció rotundamente, dejando en claro que el estilo confrontacional de Montero no es el adecuado para avanzar como nación. La crítica de Susana Díaz no solo se limitó a la cuestión ideológica, sino que también apuntó a lo que ella percibe como una actitud hipócrita por parte de ciertos actores políticos. En este sentido, Díaz manifestó su hartazgo personal por el hecho de que algunas figuras políticas, que se presentan como defensores de los valores más progresistas, han adoptado comportamientos que ella considera totalmente contradictorios con esos principios. Con un tono de indignación, Díaz se refirió a lo que considera una constante imposición moral por parte de algunos líderes políticos, que pretenden dictar a la sociedad qué está bien y qué está mal. Ya basta, cada uno hace con su dinero lo que quiere, y yo ya estoy cansada de que vengan a darme lecciones todos los días, exclamó la expresidenta, dejando clara su frustración con la tendencia de ciertos políticos a imponer sus propios juicios sobre la vida privada de los ciudadanos. Para Díaz, este tipo de actitudes son no solo paternalistas, sino también profundamente autoritarias, ya que intentan restringir la libertad individual y la autonomía de las personas en todos los aspectos de su vida, desde la manera en que gestionan su dinero hasta las decisiones personales que toman en su día a día. Además, Díaz fue enfática en señalar que los políticos deberían centrarse en lo que realmente les corresponde, ofrecer soluciones a los problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. En lugar de gastar tiempo y energía en imponer una visión moralista sobre los ciudadanos, los políticos deben trabajar para resolver los problemas económicos, sociales y políticos que atraviesa el país. Los políticos no están aquí para dar lecciones sobre cómo deben vivir los demás, dijo con firmeza, haciendo énfasis en la necesidad de que la política vuelva a centrarse en los intereses reales de la gente. Para ella, la política debería ser una herramienta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y no un medio para imponer una visión única sobre cómo deben vivir las personas. Cada uno hace con su dinero lo que quiere, reiteró Díaz, defendiendo la libertad individual frente a lo que ella considera intentos de control por parte de la élite política.
En su intervención, Susana Díaz también aprovechó para hacer una crítica directa a los miembros de la política española que, según ella, han adoptado una postura contraria a los principios que alguna vez defendieron. Con un tono irónico, Díaz recordó cómo en el pasado, ella misma fue acusada de formar parte de la casta política, una etiqueta utilizada por sectores de Podemos y otras fuerzas de izquierda para referirse a la élite política que, según ellos, estaba desconectada de las realidades del pueblo. La expresidenta de la Junta de Andalucía recordó cómo, en su momento, se le acusó de ser una política demasiado moderada, demasiado cercana a la derecha, algo que le resultó sumamente injusto. Me dijeron que no era de izquierdas, que era una tía de derechas metida en un partido de izquierdas, comentó Díaz, recordando las críticas que recibió durante su mandato como líder del PSOE andaluz. Para ella, esas acusaciones no solo fueron infundadas, sino que también fueron parte de un intento de marginarla dentro de su propio partido. Pero lo que más llamó la atención durante su intervención fue el hecho de que Díaz no solo rechazó esas acusaciones, sino que, con un tono mordaz, dejó claro que las mismas personas que la criticaron por su supuesta cercanía a la derecha y por ser parte de la casta son las que ahora han adoptado comportamientos que ella considera hipócritas. Y la que ha terminado en Galapagar ha sido ella, los que han acabado en el casoplón han sido ellos, afirmó, haciendo alusión al chalet adquirido por Irene Montero y su pareja, Pablo Iglesias, en la exclusiva localidad madrileña de Galapagar. Con esta afirmación, Díaz no solo quería ridiculizar las críticas que recibió en su momento, sino también subrayar lo que considera una contradicción entre lo que ciertos políticos dicen defender y lo que realmente hacen cuando se encuentran en el poder. Según Díaz, aquellos que tanto criticaron la élite política, la casta, han caído los mismos vicios de los que tanto hablaban, mostrando una hipocresía flagrante. Este tipo de observaciones no son nuevas en el discurso de Susana Díaz, quien a menudo ha criticado lo que considera una falta de coherencia por parte de ciertos sectores de la política española. Para ella, la política debe ser una actividad orientada a servir al pueblo, no obtener beneficios personales o a vivir en lujos. En este sentido, las críticas de Díaz a la casta política no solo apuntan a la forma en que se gestionan los recursos públicos, sino también a la desconexión entre los políticos y los ciudadanos a los que se supone deben representar. Según Díaz, esta desconexión es una de las principales causas de la creciente desconfianza que la sociedad española tiene hacia sus líderes políticos, algo que, en su opinión, está erosionando la legitimidad de las instituciones democráticas. En resumen, la intervención de Susana Díaz en el programa de Ana Rosa Quintana no solo fue una crítica directa a la figura de Irene Montero y su gestión como ministra de Igualdad, sino también un alegato en defensa de una política más moderada, centrada en la unidad y el consenso. Díaz expresó su hartazgo con la política de confrontación y con lo que percibe como una tendencia creciente a imponer una visión moralista sobre los ciudadanos. Además, dejó en claro que los políticos deben ser coherentes con lo que predican y no caer en contradicciones que solo sirven para alimentar la desconfianza y la división dentro de la sociedad. Susana Díaz, con su discurso, demostró que está dispuesta a desafiar las críticas y a seguir defendiendo una política que, en su opinión, debe ser más inclusiva, menos confrontativa y más cercana a las realidades de la gente. Las declaraciones de Susana Díaz no solo reflejan un profundo desencanto hacia la gestión política de Irene Montero y su estilo de liderazgo, sino que también exponen las crecientes tensiones internas que marcan las relaciones entre los principales partidos de la izquierda en España, particularmente entre el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y Podemos. En este contexto, las palabras de Díaz no solo ofrecen una crítica hacia la figura de Montero, sino que sirven como un espejo de los conflictos ideológicos, estratégicos y personales que han ido marcando la política española en los últimos años. En este sentido, el enfrentamiento no es simplemente un choque entre dos figuras políticas, sino una manifestación de un proceso mucho más complejo que involucra la redefinición de la izquierda española y su capacidad para cohesionar a sus fuerzas políticas, de cara a los retos que se avecinan. En primer lugar, la confrontación entre el PSOE y Podemos no es un fenómeno reciente, sino que se ha venido gestando a lo largo de los últimos años, especialmente después de que Podemos irrumpiera con fuerza en la escena política española a partir de 2014. Desde entonces, las diferencias entre los dos partidos han sido evidentes, no solo en términos ideológicos, sino también en la forma en que abordan la política, los temas sociales y, por supuesto, las estrategias electorales. En el caso del PSOE, con figuras como Susana Díaz al frente, el partido ha buscado un enfoque moderado y pragmático, apostando por políticas de consenso que permitan alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas dentro del arco parlamentario. El PSOE ha tendido a priorizar la estabilidad política, la unidad y la creación de consensos amplios que puedan respaldar su agenda. Sin embargo, esta postura ha sido percibida por muchos como una falta de audacia política y de capacidad para enfrentarse a los retos más urgentes de la sociedad española, como la desigualdad social o los problemas derivados de la crisis económica.
Por su parte, Podemos, bajo el liderazgo de figuras como Irene Montero, ha seguido una línea política mucho más radical y confrontativa, impulsando un discurso de ruptura con el sistema político y económico establecido, a menudo criticando abiertamente la casta política que, en su opinión, ha gobernado en beneficio de las élites. Desde sus inicios, Podemos se ha caracterizado por una postura más combativa, apelando a los sectores más desencantados de la sociedad española y ofreciendo propuestas disruptivas, como la nacionalización de sectores clave de la economía o la implementación de políticas de gasto público masivo. Esta estrategia ha sido clave para la construcción de su base de apoyo, especialmente entre los jóvenes y las personas más afectadas por la crisis financiera de 2008 y sus secuelas. Sin embargo, esta postura también ha generado desconfianza y rechazo entre sectores más moderados, especialmente dentro del PSOE, que consideran que la política radical de Podemos no solo es poco pragmática, sino que ha generado una creciente polarización en la política española, complicando la posibilidad de llegar a acuerdos. El núcleo de las críticas de Susana Díaz a Irene Montero, especialmente su acusación de que la ministra de Igualdad ha creado trincheras y muros entre los españoles, refleja una profunda preocupación por la creciente polarización política que ha caracterizado los últimos años en España. Según Díaz, la política de confrontación y división promovida por figuras como Montero no contribuye a la unidad nacional, sino que más bien exacerba las diferencias entre distintos grupos sociales, económicos y políticos. En este sentido, la acusación de Díaz puede interpretarse como un rechazo a la estrategia de Podemos de crear una identidad política basada en la confrontación y el enfrentamiento directo con otras fuerzas políticas, tanto dentro de la izquierda como en la derecha. A su juicio, el objetivo de un político en una democracia debe ser el de buscar el consenso, la unidad y la construcción de una agenda política común que beneficie a la mayoría de la sociedad. Sin embargo, la estrategia de Podemos parece centrarse en la creación de un nosotros contra ellos, alimentando un clima de tensión y desconfianza que dificulta el diálogo y la cooperación. Este enfoque de confrontación no solo ha tenido repercusiones en la relación entre el PSOE y Podemos, sino que también ha impactado en la percepción que tiene la sociedad española de estos partidos. Mientras que Podemos ha logrado consolidarse como un referente para aquellos que buscan un cambio radical en el sistema político y económico, el PSOE, con su enfoque más moderado, ha visto cómo su capacidad para movilizar a las bases más jóvenes y progresistas ha ido disminuyendo. La polarización generada por la política de Podemos ha obligado al PSOE a adaptarse a una realidad política más fragmentada, donde las alianzas con otras fuerzas políticas son más necesarias que nunca. No obstante, esta necesidad de alianzas también ha generado tensiones internas dentro del PSOE, ya que algunos sectores consideran que la formación de acuerdos con partidos de derechas o de centro-derecha compromete los valores fundamentales del partido. Por otro lado, la crítica de Susana Díaz a la actitud moralista y paternalista de figuras políticas como Irene Montero pone en evidencia otro de los grandes desafíos que enfrenta la política española en la actualidad, la imposición de una visión moral y ética sobre la sociedad. Según Díaz, este enfoque no solo es innecesario, sino que también es contraproducente, ya que aleja a los ciudadanos de los partidos políticos al hacerlos sentir que su libertad personal está siendo limitada por la imposición de una moral pública. La crítica de Díaz refleja un sentimiento generalizado en algunos sectores de la población, que consideran que la política debe centrarse en los problemas reales y concretos de la sociedad, como el empleo, la educación o la vivienda, y no en cuestiones ideológicas o morales que, en su opinión, no son competencia de los políticos. Este enfoque también ha sido cuestionado por otros miembros de la izquierda que consideran que la moralidad y la justicia social deben ir de la mano y que la política debe tener un papel activo en la defensa de los derechos y libertades de las personas. Las declaraciones de Susana Díaz sobre la gestión política de Irene Montero han generado un revuelo significativo en los medios de comunicación y en las redes sociales, creando una tormenta de opiniones y discusiones entre los seguidores de ambos partidos y analistas políticos. A tan solo unas horas de haber hecho públicas sus críticas, la figura del PSOE ha puesto sobre la mesa temas que, sin duda, alteran el panorama político, no solo dentro de la izquierda, sino también en la arena política española en su conjunto. Dado el alto perfil de las dos figuras implicadas y el impacto que sus palabras tienen en sus respectivas formaciones, la espera por la respuesta de Irene Montero es cada vez mayor. Muchos se preguntan cómo Montero, actual líder de la cartera de Igualdad, se posicionará ante este nuevo desafío dentro de su propia formación, Podemos, y contra uno de los nombres más representativos del PSOE. Se prevé que este intercambio de declaraciones sea una de las confrontaciones más mediáticas y significativas de los últimos tiempos dentro de la política española. Este conflicto no es un simple desacuerdo entre dos personas con distintas visiones, sino que se inserta en un debate mucho más amplio sobre la orientación futura de la política en España, y en particular, sobre la viabilidad de una alternativa de izquierda que pueda presentarse como una oposición sólida al gobierno de la derecha en el futuro.
Las tensiones entre el PSOE y Podemos, que han estado latentes durante años, han alcanzado un punto crítico que amenaza con afectar la capacidad de la izquierda para unirse frente a un adversario común. En este sentido, las palabras de Susana Díaz son una especie de detonante de una crisis más profunda que ya estaba presente, pero que ahora se vuelve más evidente, más urgente y de mayor relevancia. Este choque de opiniones refleja las dificultades inherentes a la izquierda española para encontrar una base común, para limar sus diferencias ideológicas y, en última instancia, para crear un proyecto que pueda aglutinar a la mayoría del electorado progresista. La respuesta de Irene Montero será clave, ya que su postura ante estas críticas definirá, en gran medida, cómo se desarrollarán las relaciones entre el PSOE y Podemos en el futuro cercano. La ministra de Igualdad, que se ha caracterizado por ser una de las voces más fuertes de la política progresista en España, se enfrentará a una presión considerable. Su respuesta no solo debe servir para defender su forma de hacer política, sino también para mantener la cohesión dentro de Podemos, un partido que, aunque ha ganado relevancia, no ha dejado de ser un foco de tensiones internas y de discrepancias con otros sectores de la izquierda. En este sentido, se espera que Montero utilice esta oportunidad para reforzar su imagen de defensora de los valores progresistas y feministas que ha promovido durante toda su carrera política. Sin embargo, las críticas de Díaz apuntan a que su enfoque puede resultar demasiado radical o confrontativo, lo cual podría dificultar la construcción de alianzas con otras fuerzas políticas de izquierda en el futuro. El impacto de este enfrentamiento no se limita solo a la relación entre el PSOE y Podemos, sino que podría tener repercusiones significativas en la política española en su conjunto. El choque entre ambos partidos refleja la dificultad de la izquierda para encontrar un equilibrio entre la moderación y la radicalidad, entre la unidad y la confrontación. La política española vive en un escenario de polarización creciente, donde los sectores más progresistas se sienten atraídos por propuestas que desafían el statu quo, mientras que otros, como el PSOE, buscan soluciones más pragmáticas que permitan gestionar el poder sin caer en extremos. Este dilema es crucial, ya que determinará la capacidad de la izquierda para ofrecer una alternativa creíble y sólida a un gobierno de derechas que sigue consolidando su poder en el país. El gran desafío para la izquierda española radica en encontrar una estrategia política que no solo logre reconciliar las diferencias internas, sino que también pueda conectar con los votantes de manera efectiva. La polarización no solo ha fracturado las relaciones entre los partidos, sino que también ha afectado la confianza de muchos ciudadanos en las instituciones políticas. En un escenario donde las ideologías parecen cada vez más polarizadas, la pregunta central es si la izquierda será capaz de unificarse en torno a un proyecto común que sea capaz de movilizar a la sociedad, especialmente a los votantes más jóvenes y a los sectores más vulnerables de la población. En este sentido, el enfrentamiento entre el PSOE y Podemos es más que un simple desacuerdo sobre políticas específicas, refleja una lucha por el futuro de la izquierda, por la definición de su identidad y, en última instancia, por el espacio político que ocupará en los próximos años. Si bien la división entre estos dos partidos no es algo nuevo, las tensiones parecen haber alcanzado un punto de no retorno, donde las diferencias no solo son ideológicas, sino también estratégicas y de poder. El PSOE, tradicionalmente visto como el partido de la moderación y la estabilidad, ha tenido que lidiar con la creciente presión de las fuerzas más radicales dentro de la izquierda, como Podemos, que ha mantenido una postura de ruptura con el sistema y de defensa de políticas de cambio profundo. La división no es solo una cuestión de estrategias electorales o de políticas públicas, sino también de cómo se debe entender la política en España. Mientras el PSOE aboga por un enfoque más conciliador, intentando encontrar puntos de acuerdo con otros partidos, Podemos insiste en una política de confrontación directa, en la que la crítica a las élites y a las instituciones establecidas ocupa un lugar central. Las tensiones entre estos dos enfoques no son fáciles de resolver, y parece que ambos partidos seguirán peleando por mantener su identidad política y por atraer al electorado que simpatiza con sus respectivas visiones del país. Este enfrentamiento no solo es una cuestión interna de estos dos partidos, sino que refleja también un panorama político más amplio. España atraviesa un momento de crisis de confianza en las instituciones, con una creciente desafección por parte de la ciudadanía hacia los partidos tradicionales. La izquierda, que históricamente ha sido una fuerza unificadora en la lucha por los derechos sociales, la igualdad y el bienestar, se encuentra ahora fragmentada, buscando una identidad que le permita recuperar su relevancia en un contexto político cada vez más polarizado. La política española sigue fragmentándose, y la tendencia hacia la división parece ser una de las características más notorias de la era contemporánea. En consecuencia, la confrontación entre Susana Díaz e Irene Montero es solo el inicio de lo que podría convertirse en una serie de debates y conflictos más profundos que seguirán marcando el futuro político del país. Las próximas horas y días serán cruciales para ver cómo se resuelve esta disputa, y de manera más amplia, cómo se resuelven las tensiones dentro de la izquierda española.
Sin duda, este enfrentamiento podría ser uno de los momentos clave de la política española en los próximos años, determinando el rumbo que tomará la izquierda y su capacidad para unir a sus bases en torno a un proyecto común. La respuesta de Montero y las repercusiones que ésta tenga podrían marcar un antes y un después en la política de la izquierda en España, influyendo la configuración del panorama político en los próximos años y, potencialmente, en el futuro electoral del país.